aquí en lengua y literatura, eh, con todos los mismos estudiantes ya presentes. Y de la misma forma, pues como realizamos en la asignatura de sociales, pues vamos a hacer una retroalimentación y de ahí continuar con nuestra temática planteada para el día de hoy, ¿sí? Entonces, a ver, en la clase anterior de lengua y literatura, nosotros habíamos afianzado sobre lo que es las funciones del lenguaje, ¿sí? Entonces, esas funciones del lenguaje, pues, nos hace referencia a que nosotros tengamos, pues, un adecuado entendimiento de cada uno de los códigos, de los lugares en los que nos encontramos, y también la forma de expresión de cada una de las personas, ¿sí? En qué tonalidad está. Entonces, todo eso nos ayuda también a afianzar nuestro conocimiento de lengua y literatura. Una vez comprendida esa parte, pues no, el día de hoy vamos a abordar sobre lo que es los géneros literarios. Y espero aquí ya pagar la deuda que les decía anteriormente que tenía una introducción del fondo musical. Y espero que aquí en esta, sí, vamos a ver. Cuando comparta pantalla, pues me avisan si es que está el audio. A ver, mientras tanto, un ratito nada más me esperan hasta ir por acá a verificar otro campo. Ya le voy a dejar aquí abriéndose. Bien, a ver si se logra abrir. Me sale sin título. Ya estamos. Perfecto. Ya se está cargando esto. Yo les decía que no les voy a dejar sin esa pista. Vamos a empezar. Sí, le vamos a esperar un ratito que se está cargando. A ver, ahí aparece que está cargándose ya. Hoy empieza un nuevo vuelo.
lienzo en blanco bajo el cielo. Con cada paso vas creciendo, el futuro lo vas tejiendo. No temas al error, es parte del motor. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica. En Octavio Paz tú harás realidad. Las palabras son tus alas, la empatía nunca falla. En cada reto, en cada meta, se encuentra oculta tu receta. Mira al frente sin temor, tú llevas el timón. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica verdad. En Octavio Paz tú harás realidad. Mira al frente sin temor, tú llevas el timón. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica verdad. En Octavio Paz tú harás realidad. Muy bien, este no es el tema que voy a trabajar el día de hoy, sí, solo les puse para la parte introductoria, ¿sí? Entonces voy a ir retirando esta diapositiva porque tenemos nosotros la otra diapositiva que trabajar. Espera un ratito. Cuando le estoy saturando de información a la computadora, o sea que sí tiene unos 8 gigas de velocidad, ya comienza a no quererme responder, pero ahí estamos, ya está. Ya. A ver, le voy a retirar la diapositiva que habíamos visto la anterior, que tiene la pista. Le puse esa porque esa sí tiene la pista. Pero el tema que vamos a abordar nosotros son los géneros literarios, es lo que habíamos hablado. ¿Me confirman si se está observando la página que estoy compartiendo, que tiene el título Géneros literarios? Sí, Ya, perfecto, muchas gracias. Muy bien. A ver, vamos a minimizar y obligatoriamente cerrar algunas opciones. Ya, vamos a probar con esto. Ya, tenemos aquí los géneros literarios. A ver, compartir, presentar, pantalla completa. Listo. Los géneros literarios tomados en cuenta como la arquitectura de la palabra. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar como una guía visual sobre la clasificación, estructura y finalidad de los textos literarios. Miren, cuando hablamos géneros literarios, nosotros nos va a traer a la mente, ¿qué será eso de géneros literarios? Y cuando yo les voy indicando, pues que durante la historia se han implementado diferentes géneros literarios. Estos géneros literarios vienen desde la antigüedad, cuando con las liras, por eso es género lírico, cuando voy a hablar un término lírico, miren, con las liras, pues se va a comunicar o se va a activar una serie de versos
para contar sobre unos acontecimientos que estaban sucediendo, ¿sí? Entonces, miren, ya me he centrado en uno de los géneros literarios. Por lo tanto, ¿cuál será el concepto de esto de los géneros literarios? Dice aquí, se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios, escritos por los autores con una finalidad determinada. Cada género literario comprende, a su vez, otros subgéneros literarios. Entonces hay géneros literarios narrativos, líricos y dramáticos, ¿sí? Pero dentro de estos géneros que les he nombrado, hay unos subgéneros y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya, miren lo que les decía hace un momento, género lírico, género narrativo y el género dramático. El rasgo principal de un género lírico es la expresión de sentimientos. La forma aquí emplea generalmente el verso, ¿sí? Diferente es pues el rasgo en cambio principal del género narrativo, donde la presentación de historias y personajes va a ser lo más característico aquí. Como forma, pues puede ser cuenta con un narrador y diversas formas de elocución. Hay una descripción, una argumentación. En el género narrativo, pues el rasgo principal es la representación ante espectadores, ¿sí? Y las formas puede ser a través de diálogos directos, sin narrador, guiado por acotaciones. Por ejemplo, esta última parte me hace recordar, pues, cómo nacieron estos del término de las caretas, ¿sí? Entonces, las famosas máscaras. Y las máscaras, pues, fue algo tradicional en los griegos, sobre todo desde ahí comienza, donde ellos se dedicaban a representar a un personaje, ¿sí? Ante espectadores, donde ellos querían hacer llegar una forma de expresión sobre lo que sucedía. Entonces, eso es lo que pasaba en ese entonces. Bueno, dicho de otra manera, ahora vamos a trabajar cada uno de ellos. Ustedes están observando el primer género literario. Ya. Vamos a comenzar a explicar. Eh, el género lírico, pues, es la voz del interior, está indicando, ¿sí? Se denomina aquí como el vehículo para la expresión del sentimiento. Imagínense que a diferencia del género narrativo, pues aquí, o también del dramático, el lírico es predominantemente introspectivo, es decir, interior. Suelen utilizar aquí el verso y la rima, aunque también existe la prosa poética. Miren, hay subgéneros líricos, ¿sí? En este sentido, como estamos viendo aquí, la oda, donde es un poema de tono entusiasta y elevado. Sirve para alabar, exaltar o rendir homenaje a una persona, puede ser también a un objeto o un concepto como la libertad o algún evento. Entonces, un ejemplo tenemos aquí, la oda a la alegría, o tenemos los poemas que tratan un tema serio y elevado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos bastante elemento de Pablo Neruda, que él también tiene un tipo de poesía de oda, ¿sí? También tenemos acá la elegía, ¿sí? En cambio aquí tenemos que entender que es un poema ya melancólico en el que se lamenta una desgracia, por ejemplo. Generalmente se centra
llorar la muerte de un ser querido o la pérdida de algo muy valioso, ¿sí? Puede centrarse dentro del amor mismo, del tiempo, la patria. Sí, por ejemplo, aquí tenemos coplas a la muerte de un padre o de, sí, entre otros temas. Aquí observamos en el escrito, dice el poema en el que se llora la muerte de un ser querido. Y finalmente aquí tenemos la canción, ¿sí? Aunque el texto está cortado ahí, ustedes le ven, pues la canción es una composición muy rítmica que suele expresar sentimientos amorosos o profundos. Aquí está diseñada originalmente para ser acompañada de música, se estructura en estrofas que a menudo incluye un estribillo y podemos decir en resumen que el género lírico lo que busca es conectar la voz interior del poeta con el lector a través de la belleza del lenguaje y la intencionalidad emocional, ¿sí? Entonces, a veces hay personas, pues, miren, hablamos de los subgéneros dentro del género lírico, porque a veces hay personas que se inclinan por una de estas tres. Sí, siempre dice, bueno, a mí sí me gusta esto de Loda, porque aquí lo que trata es de ponerle un tema de entusiasmo, algo elevado, algo bonito, algo que alegra, etcétera, exalta. En cambio, hay otras personas que dicen, no, yo me voy por acá por la elegía, sí, ya que aquí un poco yo soy muy melancólico y desde la melancolía pues me sale, me inspiro. Y otras personas pues dice, bueno, desde acá, desde la canción, desde que yo le ponga ahí ya el tema, un acompañamiento musical, una estructura en estrofas, etcétera, y esa es mi forma de expresarme ante otras personas. Ya, vamos a continuar con el siguiente género. A ver, bueno, igual que la anterior, pues aquí hay otras subdivisiones, ¿sí? La lírica de la naturaleza y la crítica, ya. Pero bueno, aquí una égloga, pues es el ideal pastoril, como nos dice aquí, pues también acá tenemos una sátira, donde incluso se cae en el ridículo. Hay un poema utilizado para ridiculizar a alguien o algo. A ver, una vez leí. Sí, sí, me acuerdo que, pero miren, ahorita me trae esto, sobre todo la sátira, me trajo eh, a la mente una obra que leí. Leí a dos cuencanos, y que son literatos muy buenos, por ejemplo, a la famosa Dolores de Galindo, ¿sí? Eh, tiene una obra muy melancólica y Vicente Solano, ya me acordé el otro nombre. Y el otro es Vicente Solano, creo que fue religioso este otro personaje. Entonces, miren, en lo que yo iba leyendo, el uno al otro no se podía ver. Eran dos personajes que no se podían ver, pero con su sátira se terminaban entre los dos, ¿sí? Entonces el uno no se podía ver hasta tal punto que el uno decía perro de toda boda, y el otro le contestaba boda de todo perro. Oye, era, pero rimaban y de una forma satírica, pues se trataban, pero es un tema que le daban una parte lírica, entonces ahí va un tema, como les hablaba anteriormente, casi como tipo oda, llamativo, donde los demás comenzaban a llamar la atención y a ellos ser el punto de, de atracción de esta reunión, ¿sí? Entonces, miren, son cosas que suceden dentro de los mismos literatos, dentro de los mismos literatos, ¿sí? Bueno, vamos a continuación pues a trabajar el segundo género, otro de los géneros que aquí están ustedes observando,
y péguenle una vistita rápida para poder eh, hablarles de este género. Aquí nos dice el arte de contar. Ya, listo. Entonces, miren, aquí nosotros vemos diferentes formas. Entonces, sobre la parte narrativa, y ahí nosotros estamos viendo lo que es las formas de locución, donde ya, y me voy a saltar en la parte de abajo donde dice formas de locución. La narración y al lado dice la acción. Aquí hay que entender algo, ¿sí? Porque aquí en esta narración-acción ya se centra en el relato de los hechos. Responde a preguntas ya concretas. ¿Qué sucede? Se centra en el avance de la trama aquí ya, ¿sí? Luego en el siguiente que están ustedes observando dice la descripción, ¿sí? Ahí al lado, al frente dice ambiente. Entonces esto se utiliza para desarrollar cómo son los personajes, los objetos o los lugares. ¿De qué sirve? Para que el lector vea la escena. ¿Sí? Luego tenemos abajo la exposición y al frente nos dice la información. Esto tomemos en cuenta que se usa cuando el texto necesita explicar conceptos o dar datos objetivos necesarios para entender el contexto de la historia, ¿sí? Y abajo dice la argumentación, al frente el razonamiento. Aparece cuando el narrador o las personas defienden una idea o explican el porqué de sus motivos o opiniones también puede ser, ¿sí? Y finalmente tenemos en la parte inferior, dice el diálogo, ¿sí? Y al frente dice intervención de personajes. Aquí es la reproducción directa de las palabras de los personajes. Pues, permite conocer su personalidad sin la medición de la narración. Entonces, ¿para qué me va a servir este género narrativo? ¿Sí? Es para poder utilizar, miren, estas tomémosle como herramientas del género narrativo, para tener, ahora sí voy a la parte de aquí, en esta parte, ¿sí? En esta parte del concepto. Para poder yo tener un levantamiento sobre algo, sobre una historia, pues tengo que tomar en cuenta estos principales elementos, ¿sí? Para poder crear o construir un mundo, describir algo y dialogar sobre algo y tener un protagonismo exacto, ¿sí? En base a estas formas que están concretas. Vamos a continuar en la siguiente, dice la escala de la ficción, cuento versus novela. Cuando yo hablo de cuento, hay una narración breve, ¿sí? Cuando hablo de novela, pues hay una narración externa y compleja. En el cuento, pues hay pocos personajes, hay un tiempo y espacio escasamente desarrollados. En cambio, ya en la novela, tengo un ratito para ver la segunda pantalla. Ya. En cambio, en la novela, ustedes ven que una novela tiene trama complicada o intensa, hay personajes sólidamente trazados, hay ambientes descritos, crea también un mundo autónomo e imaginario. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en una escala de ficción. En la trama épica, donde hay héroes y narraciones. Miren, hay un poema épico. Relata hazañas heroicas para glorificar a una patria. ¿Sí? Entonces tenemos como ejemplo
la famosa obra de la Eneida de Virgilio. Al lado tenemos pues otro tipo de tradición épica, el Cantar de Gesta, ¿sí? Donde aquí es un poema escrito para ensalzar a un héroe. Por ejemplo, ahí tenemos el poema del mío Cid. Y el romance, pues un poema épico lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, empezamos con este poema épico, aquí donde nosotros vamos a tomar en cuenta que es una composición extensa que relata aquí hazañas heroicas con el objetivo de glorificar a una patria o nación, como decía ahí. Sí, suele tener un tono solemne y formal. Sí, aquí va a involucrar a menudo a la intervención de que incluso a los famosos dioses y esto se dio en la antigüedad, en las primeras civilizaciones, ¿sí? Y donde incluso van a tomar elementos sobrenaturales para buscar valores de una civilización, por ejemplo, ¿sí? En cambio, en esta, ya yendo a una explicación más adentrada en el cantar de gesta, pues aquí son poemas medievales. En la época medieval, bastante se va a escribir para ensalzar a un héroe que va a representar las virtudes de un pueblo, ¿sí? Eran pues aquí la transmisión de, podría ser oral también, ¿sí? Difundidos, por ejemplo, habían los famosos juglares, ¿sí? Para entretener e informar a un pueblo, por ejemplo, pasaban por las calles de ese entonces con sus guitarras, iban alegrando en un tono prácticamente de hechos mezclados con leyendas, pues iban ellos con una tonalidad. Y finalmente, pues acá el romance, ¿sí? Definido aquí como un poema épico lírico en una composición más breve que surgió de la fragmentación de los cantares de gesta, pues, concretamente. Pues aquí se va a utilizar para narrar hazañas o hechos de armas, pero con un toque más sentimental o subjetivo, ¿sí? La parte lírica aquí ingresa. Entonces, de esta manera, pues nosotros estamos diferenciando dentro de cada género literario, pues un subgénero. Vamos al género dramático. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros la presentación. Ya, entonces aquí en este género dramático eh, tenemos como puntal fundamental la famosa representación inmediata. ¿Sí? Pues aquí ya el título lo va a decir eh, ya de una manera inmediata, así rápida, donde aquí hay una escena, donde hay la ausencia incluso del narrador. Aquí no hay una voz que cuente lo que pasa, sino que es un drama. La diapositiva que estamos viendo aquí, pues está hablando de algo que está trabajando a través de diálogos y acciones físicas como tenemos los actores, la información sobre el entorno, los sentimientos, se reduce a lo que los personajes dicen o hacen de algo, ¿sí? Aquí, referente a esta parte que nos dice destinado a ser representado ante unos espectadores, pues podemos decir que el género dramático requiere de una trilogía, ¿sí? Debe haber primero un texto, que va a ser la famosa base escrita. Luego tiene que haber los actores, pues, que son quienes se encargan de personificar. Y finalmente, pues, los espectadores. Como señala la imagen aquí, el drama está hecho para un público que observa, ¿sí?
Y al final, pues aquí estamos viendo pues el tema de acotaciones, ¿sí? Elementos de complementariedad, puede decirse esa última parte, ¿sí? Entonces aquí puede darse también indicaciones sobre el autor, un tema de escenografía, un tema de iluminación, de gestos, entre otras cuestiones que se pueden representar. En este sentido, puedo decir como conclusión que el género dramático es el género de la acción pura y el conflicto vivo, donde el autor desaparece para dejar que los personajes hablen por sí mismos ante una audiencia, ¿sí? Es lo que puedo indicar sobre esta temática de los géneros dramáticos. Vamos a continuar por acá. Las dos máscaras del teatro, ¿sí? Es importante también un poquito detallar esta parte, esta diapositiva, donde nosotros aquí vemos un tema de comedia y un tema de tragedia. El tema de la comedia con una máscara sonriente, como lo estamos observando, pues ahí mismo está descrito, dice conflictos diversos y amables, ¿sí? A diferencia de otros géneros, pues los problemas de la comedia suelen basarse en malentendidos, ¿sí? Puede ser un tema enredado, situaciones, hasta también podemos caer en lo ridículo que se resuelven de manera positiva. El final suele ser pues feliz, puede darse a través de una boda, una reconciliación, entre otras cosas. En cambio, acá vemos un personaje diferente de una tragedia, una máscara triste, donde ahí mismo describe, dice, terribles conflictos y muerte, ¿sí? Puede llegar a ese término, como dice ahí en ese párrafo, pues donde presenta situaciones extremas, donde los personajes se enfrentan a un destino inevitable, a una fuerza superior, y el desenlace pues es inevitable. Aquí nosotros estamos viendo pues que puede quedar marcado de manera física o también moral algunas situaciones, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues nosotros también estamos trabajando algunos aspectos cuando nosotros encontramos en las obras literarias, encontramos en representaciones teatrales que ustedes pueden ver. Yo he asistido a algunas representaciones teatrales, pues unos se van por la comedia, otros se van por la tragedia, ¿sí? Entonces ya son gustos de las personas las que quieren, son los espectadores. El drama y las formas menores, pues el drama, los personajes luchan contra la adversidad, causándoles gran daño. Hay una famosa tragicomedia cuando intervienen elementos cómicos, otros subgéneros menores, menores a esto se puede decir. Hay la famosa autosacramental, el entremés, el paso y el melodrama, ¿sí? Bueno, estos son temas pues que ya en la autoevaluación que vamos a tener en este momento, pues las vamos a trabajar, ¿sí? Entonces aquí en la diapositiva no le voy a topar. Eh, bueno, sí está bueno el ver el resumen del contenido que hemos trabajado el día de hoy, pues hemos visto tres géneros literarios que se subdividen, ¿sí? Género lírico, que se centra en un sentimiento, un verso. Tenemos que se subdivide en subgéneros, en oda, elegía, canción, sátira, égloga, y el término narrativo, pues una historia, un narrador, pues en subgéneros hay un cuento, una novela, un poema épico, cantar de gesta, romance. Y la parte dramática, pues, se da a través de una representación, diálogos, pues, que se centra en subgéneros como puede ser la comedia, drama, la tragedia y el auto sacramental. Entonces, para que vean que la literatura no es un tema
central que se centre en un solo género, sino tiene una diversidad, ¿sí? Vamos a trabajar la parte de la autoevaluación. Ya. Entonces, en base al contenido que hemos visto, vamos a generar aquí una autoevaluación. Ya. Primera pregunta, ¿sí? Dice, en la oración, silencio, por favor. ¿Qué función del lenguaje aquí predomina? Entonces ahí tenemos cuatro funciones, cuatro posibles funciones. La poética, apelativa o connotativa, la fáctica o la referencial. ¿Cuál de estas ustedes piensan que Fática. puede relacionarse? ¿Mande? Fática. Ya. ¿Por qué no le ponemos apelativa? Mire, en la oración, silencio, por favor, está como apelando, ¿sí? Fática, ya vamos a ver, ¿sí? Pero verán, yo le pongo aquí esta de la apelativa, ¿ya? Yo le dejo acá en la fática, después ya nos da la retroalimentación. No hay problema, vamos a continuar. Ya. Aquí dice, ¿cómo se define al género literario que tiene como finalidad principal ser representado ante un público, donde los personajes actúan sin un narrador y siguen acotaciones? Entonces aquí veamos cuál será la respuesta correcta. ¿Cuál será el género? Sí, miren ahí como finalidad representar ante el público donde los personajes actúan sin un narrador y siguen acotaciones. Ya les hablaba, al final casi estaba. Era el último género literario. ¿Se acuerdan? En las diapositivas estaba al final. Dramático. Era correcto. Ahí sí estamos trabajando muy bien. Dramático, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, que corra un poquito más. Bueno, yo aquí le voy a dejar, sí, por el tiempo, porque ya mismo es tiempo, falta un minuto, pero más o menos tenemos cuatro preguntas. La primera, sí le voy a corregir, es lo que yo le indicaba. La segunda, aquí estamos igualito con ustedes, está muy bien, ¿sí? Ya les quedaría la tercera y la cuarta, ¿sí? Entonces ya es la hora, no vamos a trabajar sobre el tiempo, ¿sí? Vamos a cerrar la clase, agradecerles por su atención, agradecerles a ustedes por su predisposición. Sin antes, un ratito, pagar el tiempo, sin antes